¿Cómo están mis estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar el tema el cuento. Bien. Comenzaremos viendo acerca del origen de la palabra el cuento. Viene del latín computus, que significa cuenta. Entonces el cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Estas están basadas en hechos reales como ficticios. Y su forma de protagonizar es con un grupo reducido de personajes, con un argumento bastante sencillo. Ahora, estos cuentos vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo atrás de vía oral, pero actualmente se desarrollan de forma escrita. Este cuento suele contener varios personajes que participan en una sola acción central, ¿ya? También se debe tener en cuenta de que para que tenga un desarrollo bastante interesante e indispensable, debe ser de este tipo de género, ¿no? Debe generarse con una acción central. También los cuentos pueden llegar a ser escritos en forma de verso, pero por lo general se dan en forma de prosa. ¿Ya? Se realiza, la narración se da mediante la intervención de un narrador. ¿Ya? El cuento recrea situaciones, en cambio la novela recrea mundos y personajes. Hay entonces una diferencia entre lo que es cuento y una novela. Ahora, un cuento se caracteriza por su corta extensión, no debe alargarse demasiado, de lo contrario ya sería una novela. Suele tener una estructura tanto centrada en una sola acción, un desarrollo de una historia, donde solamente se puede llegar a reconocer un clímax, es decir, un punto importante en la narración. En cambio, la novela desarrolla conflictos secundarios. Veamos ahora acerca de los tipos de cuentos. Hay dos tipos de cuentos especialmente que se desarrollan. Uno son los cuentos populares y los otros son los cuentos literarios. Los cuentos populares son narraciones tradicionales con hechos breves, imaginarios y que se presentan en múltiples versiones. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de cuentos populares está subdividido a la vez en cuentos de hadas, cuentos de animales, cuentos de fábulas, cuentos de costumbre. Los mitos y las leyendas también, por lo general, muchas veces se suelen confundir, pero estas son más de manera autónoma. Ahora, los cuentos literarios son aquellos que son transmitidos mediante la escritura. En este tipo de cuentos, por ejemplo, el autor es bastante reconocido o conocido. Veamos ahora acerca de su estructura de un cuento. ¿Qué es lo que debe tener un cuento? Todo cuento se compone de tres partes. Se comienza con una introducción, que es la parte inicial de la historia, donde se van a presentar los personajes, donde se van a ver los propósitos y principalmente van a presentar la normalidad de una historia. Luego vemos lo que es el nudo. En esta parte, por ejemplo, ya se va a comenzar a desarrollar el conflicto de la historia central que va a dar y allí ya va tomando forma el cuento de los hechos más importantes. Finalmente tenemos el desenlace o el desarrollo final del cuento, donde se va a ver el punto clímax y también se va a poder observar la solución al problema, si es que está narrando algún problema en este cuento, donde también se va a finalizar la narración. Veamos ahora algunas características que debe tener para ser considerado un cuento. Comenzaremos con la ficción. Aunque debe inspirarse en hechos reales, un cuento debe funcionar como tal, recortarse de la realidad.
O sea, puede tener algunas cositas ahí imaginarias, pero debe tener por lo general hechos reales o basados en hechos reales. En cuanto a su argumento, debe ser estructurado con hechos entrelazados entre lo que es acción y consecuencia. Debe tener una única línea argumental. A diferencia de una novela, cuento, los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Aquí no hay escenas secundarias, el argumento tiene una escena principal. Ahora, la estructura central. Todos los elementos se mencionan de la narración están relacionados y funcionan como indicios al argumento. Los protagonistas. Puede ser que hayan uno o varios personajes, pero por lo general en los cuentos se caracterizan por tener un solo personaje principal. En cuanto a la unidad de efecto, comparte estas características con la poesía, ya que está escrito para ser leído de principio a fin. Sin embargo, si se llegara a cortar esto, se perdería ese efecto narrativo. También deben cumplir en forma deben estar escritos en forma de prosa. ¿Ya? A partir de la aparición de la escritura, los cuentos suelen ser desarrollados en forma de prosa. Deben ser desarrollados de manera breve para ser considerados un cuento. Ahora veamos algunos subgéneros. El cuento viene desarrollándose desde hace muchos años atrás, entonces a lo largo de la historia ha comenzado a desarrollarse en subgéneros. Por ejemplo, tenemos el cuento fantástico, están los cuentos de hadas, están los microrrelatos, está el cuento de ciencia ficción y el cuento policíaco. También tenemos lo que es el cuento de tipo fábula. Ahora, la mayoría de los escritores literarios reconocen tres fases del género del cuento. Hay una fase oral, una primera fase escrita y una segunda fase escrita. Por ejemplo, en la fase oral ya se había comenzado a impartir eso, ¿no? A dar a conocer los cuentos de generación en generación. Y en la primera fase probablemente se hayan iniciado con los egipcios, donde elaboraron el libro de lo mágico. Es uno de los primeros libros que relata cuentos, ¿ya? Luego estaría siendo considerado Luciano de Somata como el primer autor del cuento. Y en la segunda fase escrita ya viene a ser alrededor del siglo XIV, desarrollándose con diferentes autores.